salir eh, la relación médico-paciente. De eso vamos a estar, pues, desarrollando en estos días. No sé si tienen una pregunta con esto del parcial. Bien. ¿Todo bien? Bueno, ya, ¿cómo se sienten ya que ya está terminando su primer ciclo, jóvenes? ¿Cómo se sienten? Libre. Libre, va. Solo tendrán una semanita para descansar, un mes para descansar y después otra vez vuelven a arrancar otra vez con el ciclo. Bueno, Algo a nada. algo así va, está bien. Pero ya también con las inscripciones y todo eso también que les lleva. ¿Qué tal les ha parecido el ambiente universitario, jóvenes? Me ha gustado. ¿Les ha gustado? Como se lo describían antes, así se lo imaginaba. Estaba agradable. Está bonito, va. Está bien. Raro. ¿Por qué raro? No sé, creo que cuesta adaptarse a cosas distintas. Ah, sí, va, eso sí. Pueda, Más por la modalidad. bueno, eso sí, por la modalidad que estamos llevando, pues cuesta un poquito adaptarnos a esos ambientes, ¿no? Bueno, jóvenes, voy a terminar el tema de personalidad, y después pues vamos a desarrollar el tema de la relación médico-paciente y también lo que tenga que ver con el tema de la iatrogenia. Así que nos vamos a enfocar en ese aspecto, pero volviendo a lo que estamos hablando de este ambiente de universidad y ahora pues el hecho de que estar desde las plataformas virtuales, pues creo que, pero va a haber un momento en que esto va a volver otra vez a la normalidad y ustedes van a estar ya en la universidad. Así que voy a ahorita compartir, creo que hablábamos de Karen Horney, mencionábamos cómo era su comportamiento y muchos de los elementos que ella mencionaba, como que pues había muchas de sus vivencias. Así que ahora vamos a hablar de Carl Jung. Carl Jung, también un psicólogo, él pues hablaba mucho pues de los aspectos antropológicos, también hablaba un poquito de aspectos místicos y pues hablaba también de aspectos también, por ejemplo, la relación con el psicoanálisis. Jung pues tuvo una difícil infancia. Él venía de una familia de religiosos, pastores. Él pues muchos de sus familias se dedicaban a esta actividad y eso pues en alguna medida pues él se vio envuelto en todo este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, una situación, por ejemplo, religiosa, donde se hablaba, por ejemplo, de los sueños, visiones extrañas. Él también creó un pequeño muñeco de madera como único compañero de juego. Así que esa eran parte de lo que él vivió. Como les decía, pues vivía en un ambiente donde se hablaba mucho la parte religiosa y él consideraba pues que su padre era una persona muy, muy débil, que le faltaba carácter y a la vez también él cuestionaba el hecho de que el padre
muchas veces hablaba de cosas religiosas, pero como que al final él no mucho creía en eso. Así que esa era parte de muchas veces de las complicaciones que podían existir allí. Así que eso eran aspectos ahí. Denme un minuto, por favor, que me está escribiendo una autoridad ahorita de la universidad. Permítanme. Bueno, ya le escuché el audio. Entonces, miren, jóvenes, entonces, ese ambiente, pues a él si es verdad que también le dio cierto aspecto de no dedicarse a eso, pero también en alguna medida eso influyó en su manera de plasmar estos escritos. Por un lado, consideraba que su papá era muy débil y por otro lado, consideraba a su mamá como una persona que tenía una doble personalidad. Era también la mamá era la fuerte de la relación o del matrimonio. Entonces, eso también pues a él le llamó mucho la atención, ¿vale? Como lo comparto aquí en esta filmina. Entonces, su madre pues era la fuerte del matrimonio. También menciono el hecho de que tenía una estabilidad emocional bien marcada también. Quiero mencionar aquí. Va, está bien, no hay problema. Gracias, señorita Paola, Entonces, en un segundo ella pasaba de estar contenta y feliz a murmurar incoherencia. Entonces, esa era parte de la experiencia que tenía Jung. Entonces, también, otro aspecto también, él era también, como les decía, pues muy interesado en esas partes místicas que en alguna medida pues lo tuvo relación con la personalidad. ¿Va? Por ejemplo, él hablaba sobre Jung, utilizaba el término líbido en dos sentidos. ¿Va? Primero, como una energía vital, difusa y general, y segundo, desde una perspectiva semejante a la de Freud, como una energía psíquica más limitada que alimentaba el trabajo de la personalidad. También llamó psiqui a las actividades psicológicas como percibir, pensar, sentir, desear, y desempeñaban en razón de la energía psíquica. También hablaba de algunos aspectos de la personalidad o la percepción consciente del ambiente, y nuestra relación frente a él depende en gran medida de dos actitudes mentales antagónicas, la extroversión y la introversión. Entonces, según Jung, la energía psíquica se puede canalizar de dos maneras, hacia afuera, hacia el mundo exterior, o hacia adentro, hacia él mismo. Entonces, los extrovertidos son abiertos, sociables, asertivos en el aspecto social y se orienta hacia otras personas y el mundo externo. Los introvertidos, por lo contrario, son retraídos, con frecuencia tímidos y tienden a concentrarse en sí mismos, en sus ideas y en sus sentimientos. ¿Va? Según Jung, todos podemos adoptar las dos actitudes, pero decía él, en alguna medida, una va a predominar más sobre la personalidad. Luego entonces la actitud dominante suele dirigir la conducta y la conciencia de la persona, y la actitud no dominante no deja de ejercer cierta influencia a pesar en parte del inconsciente personal. Así que él decía pues esos dos aspectos antagónicos que se miraban allí. Entonces los tipos psicológicos, según Jung, por ejemplo, el reflexivo era extrovertido, lógico, objetivo, dogmático. El sentimental extrovertido era muy emotivo, sensible, sociable. El perceptivo extrovertido era sociable, amante de los placeres, adaptable. Y el intuitivo
extrovertido era creativo, capaz. ¿Va? Si usted mira ahí, pues, ahí hablábamos de reflexivo, sentimental, perceptivo y intuitivo. ¿Va? Todos estos extrovertidos. Lo contrario del reflexivo introvertido, estaba más interesado en las ideas que en las personas. El sentimental extrovertido, introvertido era reservado, poco expresivo, pero capaz de experimentar emociones. Y el perceptivo introvertido era indiferente en apariencia. Y el intuitivo introvertido, interés por el inconsciente más que por la realidad. También pues ahí nos hablaba de estos componentes, tanto del extrovertido como del introvertido. Otro aspecto que nos llama mucho la atención era el inconsciente personal. Y él decía que cada uno de nosotros pues tiene esta parte, esta función. Y él decía que del sistema de Jung se parece al concepto freudiano del preconsciente. Y se trata de un dispositivo de material que fue consciente pero que ha sido olvidado o reprimido porque era trivial o perturbador. El inconsciente personal y el yo registran bastante movimiento de ida y vuelta. Por ejemplo, nuestra atención puede pasar sin dificultad de esta página impresa a un recuerdo de algo que hicimos ayer. Así que el inconsciente personal guarda toda clase de experiencias. Cabe decir que es como llenar un archivero. No se requiere mucho esfuerzo mental para sacar algo, examinarlo un rato y después devolverlo a su lugar. Cada uno tiene una serie de experiencias, decía Jung, que las va guardando. Hay cosas buenas, como decía por ahí, triviales o perturbadoras. Se las va guardando y en algún momento pues pueden salir. Después pueden volver a su lugar donde van a permanecer allí. ¿Va? Entonces, esos son como los aspectos que Jung mencionaba con referente al inconsciente personal. Pero también él hablaba del inconsciente colectivo, fíjense. Así como tenemos un inconsciente personal, decía él, y que tiene mucho que ver con el aspecto más original y controvertido del sistema de Jung, es el inconsciente colectivo, o el nivel más profundo y menos accesible de la psique. Él pensaba que tal como acumulamos y guardamos todas nuestras experiencias personales, el género humano también tiene una especie, como una especie, también almacena las experiencias de la especie humana y prehumana en el inconsciente colectivo. Este legado va pasando de generación en generación. Por ejemplo, la manera en cómo nos relacionamos, la manera también en cómo tenemos los conflictos, o cómo resolvemos también algún tipo de situaciones, o las experiencias, por ejemplo, de vivir en comunidad, de conquistar. Por ejemplo, ahora el ser humano ya no caza, ya no sale a cazar, pero siempre debe de buscar una manera de supervivencia. Si es verdad que ya no anda con lanzas y ya no anda con otro tipo de herramientas, pero ha modificado, por ejemplo, los sistemas de producción, ahora los ha desarrollado de una manera diferente, pero siempre, vamos a decir, mantiene ese idea de poder sobrevivir ante las situaciones. La manera también en cómo conformamos familia, cómo manejamos las experiencias malas también. Entonces, ha sido decía él, Jung, por ahí hablábamos de que es algo controversial este tipo de situaciones, en el sentido de que el ser humano tiene un consciente colectivo. También mencionamos también el hecho de que existen algunos arquetipos que como seres humanos, pues decía él, lo manifestamos, que son experiencias añejas contenidas en el inconsciente colectivo y manifiestan en los temas o patrones recurrentes que Jung llamó arquetipos o personificaciones de algunos hechos o de algún tipo de situaciones. También lo llamó la expresión de imágenes primordiales que tenemos los seres humanos y que nos permiten poder darle algún sentido a las experiencias universales que tenemos.
dado que se repiten en la vida de sucesivamente generaciones, ¿no? Los arquetipos han quedado grabados en nuestra psique y se expresan así de esa manera, ¿va? Entonces, ahí nosotros tenemos, y han quedado guardados en nuestra psique y se expresan a través de nuestros sueños o de nuestra fantasía, ¿va? Entonces, menciono aquí algunos de esos arquetipos que están por aquí. Por ejemplo, bueno, él menciona algunos arquetipos, por ejemplo, de evento, ¿va? Como el nacimiento, la muerte, ¿va? Temas de arquetipos como la creación o la venganza, o figuras arquetípicas, como el viejo, el sabio, la virgen, etcétera. Hablemos del arquetipo de madre, ¿va? Para Jung, el arquetipo de la madre nos permite detectar conductas e imágenes relacionadas con la maternidad, ¿va? Por ejemplo, jóvenes, cuando usted escucha lo que decimos como madre tierra, ¿a qué se está refiriendo ese concepto de madre tierra, jóvenes? Planeta Tierra. Ahora, ¿por qué le dan el concepto de madre? Si lo pueden escribir allí, por favor, en el chat, por favor, también. Y si alguien más nos lo quiere expresar por aquí, me gustaría mucho. Vamos a ver, jóvenes. ¿Por qué esa idea de concepto de madre tierra? Vamos a ver, jóvenes. Por aquí tengo un mensajito por aquí. Porque donde dice Carlos, donde nos desarrollamos, se le conoce como madre tierra porque nos provee de los recursos necesarios para la subsistencia humana. Entonces, ahí ya tenemos nosotros un arquetipo, ¿va? Porque nos brinda todo, dice la señorita Erika. Muy bien. Entonces, damos esa idea, ¿va?, de arquetipo. La madre tierra, ¿va? También el sol, ¿va?, también representa, también otro elemento, también, ¿va? Y así, pues hay una serie de, ¿cómo se llama?, de aspectos que le damos a algunos elementos que nos permiten como poder tener esa idea. Pues también está el padre, ¿va? El arquetipo de padre, ¿va? Representa para Jung una figura de autoridad que ofrece cómo vivir la vida basándose en el ejemplo, en su ejemplo, ¿va? Entonces, ahí muchas veces tenemos ciertas figuras. Por ejemplo, si son líderes religiosos, les decimos padre o les decimos pastor o les decimos nuestra guía espiritual. Y entonces, porque en alguna medida sirven como guías o como ejemplo, ¿va? Y así, pues el ser humano pues permite tener esas vivencias también, ¿va? Lo otro es la persona, el arquetipo de la persona, que representa la vertiente de nosotros mismos, ¿va? Que compartir, por ejemplo, esas cosas buenas, ¿va?, que nosotros los seres humanos manifestamos, ¿va? Por ejemplo, en alguna medida es lo que nosotros queremos enseñarle a los demás, ¿va?, a las demás personas. Entonces, y en alguna medida siempre está como marcada. ¿Y cómo te llamas? Y ya decimos nuestro nombre, ¿va? Ya mencionamos pues nuestras cualidades, ¿va? ¿Por qué? Porque en alguna medida esa nos permite tener ese enlace con la realidad, ¿va?, con los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Pero está el otro arquetipo, que es la sombra. Ese aspecto, miren, de la sombra, muchas veces no queremos enseñárselo a nadie, ¿va? Es la parte oculta, decía Jung. Al contrario de la persona, la sombra representa todo aquello de nosotros mismos que queremos que permanezcan en secreto, ¿va?, porque es moralmente reprobable o porque es demasiado íntimo, ¿va? Entonces, hay cositas que el ser humano tiene por ahí, ¿va?, que no queremos que nadie conozca, ¿va?, que nadie, por decirlo así, sepa eso. Entonces, a eso le llamamos sombra. Imagínense, quizás solo estoy pensando aquí
Por ejemplo, ese ejemplo de este asesino, imagínense, tenía una persona ahí, vamos a decir, si lo asociamos, con el cual en alguna medida se relacionaba con el medio, hablaba con el medio. Pero, ¿qué sucedió ahí? Tenía también una sombra, esa sombra perversa, esa sombra mala, esa sombra que le causaba una serie de situaciones. Fíjense que la sombra, y aquí se lo voy a leer, abarca aquellos pensamientos, sentimientos y conductas insociables que, que poseemos en potencia y otras características que no aceptamos también. Es el lado opuesto de la persona, ya que se refiere a aquellos deseos y emociones que son incompatibles con nuestras normas sociales y nuestra personalidad. Yo lo asociaría también esto al inconsciente, que nos hablaba Sigmund Freud, y se acuerdan cuando lo discutíamos en el primer periodo. Así que las elecciones de Jung de la palabra sombra es deliberada y está diseñada para enfatizar su necesidad. No puede haber sol que no deje una sombra, fíjense, oiga, una sombra. La sombra no puede ser evitada y uno está incompleto sin eso, decía algunos escritores. Jung estaba de acuerdo con Freud en que esta base y los impulsos insociables pueden ser sublimados y canalizados hacia fines satisfactorios. Fíjense. Así que esa es la sombra, la sombra. También había otro arquetipo también, el otro arquetipo que mencionamos aquí es el héroe también, ¿va? Que es otra figura también que decía, bueno, esto está luchando, por ejemplo, por el bien. Muchas veces, por ejemplo, cuando uno mira las series de televisión, las películas, por ejemplo, Superman, ¿cuáles son los colores de Superman? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me están escuchando? Sí, se le escucha. Sí, licenciado. Es que me salió ahí una señal. Entonces siempre la sombra, la sombra, muchas veces, el héroe, perdón, siempre pues, por ejemplo, en las series de caricatura, por ejemplo, el Capitán América, Superman, todos esos elementos pues nos llevan siempre a pensar y sus colores cuáles son, ¿va? Pero siempre están luchando con la sombra, con el enemigo, con el malo. Entonces encontramos esas figuras. También el sabio también. Pero hay otro arquetipo, el arquetipo que él lo mencionaba también con el ánima o el animus y el ánima. Fíjense que cada uno decía de nosotros tiene un género sexual asignado, masculino o femenino, decía, basado en nuestras características sexuales manifiestas, pero ninguno de nosotros es hombre o mujer en forma pura, decía él. Y no se me vaya a malentender esto, pues con aspectos de otra índole, sino que estoy hablando de la teoría de Jung. Fíjense, cada uno de nosotros tiene cualidades del sexo opuesto, dice, en términos de biología y también en lo referente a actitudes psicológicas y sentimientos. Entonces, por ejemplo, para Jung, el animus es la vertiente masculina de la personalidad femenina. El animus, decía él, está en la parte femenina y el ánima está en la parte masculina. Por eso muchas veces nosotros, por ejemplo, hay cosas que, por ejemplo, al hombre, ya dando la explicación y aplicando este concepto, tenemos cosas que, por ejemplo, hay hombres que les gustan las flores, por ejemplo, las flores. Y eso es un detalle, por ejemplo, cuando se les da, por ejemplo, flores a las señoritas. Tiene que ir a escoger las flores, tiene que ir a ver cómo están las flores, olerlas si es posible, los colores, para dárselas a una señorita.
Y, por ejemplo, el ánimo, ¿va? El ánimo en una señorita muchas veces pues se identifica con el hombre, ¿va? En varios aspectos, ¿va? Muchas veces el hombre se puede como acobardar, ¿va? Entonces la mujer le puede ayudar a, no, hombre, sigamos adelante, echémosle ganas, ¿no? A la vida, ¿va? Entonces, y hablando de algunas actividades que hacen, yo les quiero pedir a ustedes ahorita que me escriban algunas actividades que ustedes consideren, que ustedes han investigado, que son exclusivamente de mujeres, pero que también hoy las hacen los hombres también. Y por otro lado, cosas que hacían antes perdón, lo primero, cosas que antes se hacían los hombres, eh, que ahora las hacen las mujeres, y cosas que eran exclusivas de las mujeres, ahora lo hacen, perdón, los hombres las hacen las mujeres. Vamos a ver, escríbame allí, por favor, que ahora, ¿quién las hace? Por ejemplo, el salón de belleza, ¿quién lo hace ahora? El manicure, ¿quién lo hace? La limpieza de cara, muy bien, va. Entonces, él decía esa parte del ánimos y del ánimo. Por ejemplo, hoy tenemos mujeres policías, ¿no? Militares, mujeres de rango, que están allí ahora en la parte de qué? En la parte militar, ¿no? Que antes eran exclusivamente de hombres, ¿no? Algunas carreras también que antes eran exclusivamente solamente para, para mujeres y ahora las hacen los hombres. Carlos Valiente dice, ser la cabeza de la casa, arquitectas, cocinar, hacer, hacían las mujeres, trabajar en el campo, lo hacían los hombres, ¿no? Entonces ahora, si aplicáramos esta teoría, si la aplicáramos, entonces ahora podríamos decir esta explicación. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahora pues podríamos aplicar esta parte ahí del ánimos y en el caso también pues del ánima también. Estos aspectos son bien, no tienen una base, vamos a decir, científica como tal la teoría, ¿va? Aunque hay algunos aspectos, por ejemplo, que los seres humanos pues quizás compartimos en algunos aspectos, ¿va? Entonces, aquí pues hemos hablado de la teoría de Jung, Carl Jung, donde nos presenta toda esta situación. Muy bien. No terminé, espere, dice. Está bien, muy bien. Entonces, óigame por favor. Entonces, ahí necesito que escriban, jóvenes, porque es parte de la asistencia y el trabajo que estamos haciendo ahorita. Entonces, Jung nos explicaba todos estos elementos que ya hemos hablado y también hay algunos arquetipos. Por ejemplo, algunos de los arquetipos propuestos por Jung son, por ejemplo, el héroe, la madre, el niño, Dios, la muerte, el poder, el viejo sabio. Varios de ellos están desarrollados que otros influyen en la psique de forma más consciente. Algunos de estos arquetipos son centrales, como la persona, el ánimo, el ánima, el animus, la sombra en sí mismo. Nosotros los seres humanos, por ejemplo, también consideramos algunos aspectos aquí. Por ejemplo, jóvenes, cuando se habla, por ejemplo, de revolución, o grupos revolucionarios, ¿qué tipo de simbología utilizan estos grupos jóvenes? Muy bien, está bien, muy bien. Arreglarse las cejas, el rostro, lo cual no es malo, solo que anteriormente solo lo hacen las mujeres, hoy también lo hacen los hombres, ¿va? Muy bien, está bien, muy bien. Excelente eso que me han dicho ahí. Por ejemplo, también en cuestiones de imágenes, mayormente usan el color rojo, ¿va? También. Figuras humanas, también. Echar pupusas, hay hombres que hacen esa función. Antes solo los hombres salían a trabajar, mientras las mujeres se quedaban en la casa, pero ahora ambos papeles los cumplen tanto hombres como mujeres. Está bien, muy bien, señorita Sara. Entonces vemos esas ideas que tenemos ahí. Por ejemplo, si vamos a hablar algo de revolución, ¿qué figura humana utilizan o qué personaje se ven allí en las imágenes? Vamos a decir, a eso muchas veces le dan ese tipo de arquetipo, ¿va? Por ejemplo, si hablamos de fútbol,
Muy bien, señorita María, el Che Guevara. Si hablamos de fútbol, las insignias o figuras que salen, pues son Pelé, Maradona, y entonces al poner esas dos figuras, pues ya sabemos que están hablando de fútbol, pues. La otra, como dice Daniela, cuidar a los hijos, como amas de casa o amos de casa también. Antes solo era para la mujer, ahora también lo hacen los hombres. Así que vemos ahí esa configuración que existe en cuanto a Jung. Bueno, voy a avanzar, jóvenes, voy a avanzar. Muchas gracias. Vienen más preguntas, por favor, estemos atentos, por favor. La otra es Gordon Allport, fíjense. Gordon Allport fue también un teórico de la personalidad donde pues explicaba muchos elementos que yo se los voy a poner por aquí. Él casi no mucho habló de su inicio, de su infancia. Pero los avances de la teoría de Allport fueron, por ejemplo, las diferencias individuales, ¿no? que se podían manifestar en el ser humano. La otra, la adaptación y los ajustes también que se pueden manifestar también. Hablamos, por ejemplo, de los procesos cognitivos. Fíjense que a este tipo de teorías se les conoce como teorías disposicionales también. El sentido común nos dice que la personalidad es estable, ¿va? Y hace que la gente se comporte de manera consistente a lo largo del tiempo. Pero hay alguna diferencia también, ¿va? Por ejemplo, ustedes ahorita son estudiantes, pero dentro de 8 años ustedes van a ser médicos. Vamos a decir que ustedes van a mantener siempre esa esencia, pero van a haber cambios. Cambios, en primer lugar, de cómo se relacionan con los demás, ¿va? Eso es bien importante mencionar. Quiere decir que van a haber diferencias, va a haber adaptación, van a tener ajustes. Lo que ustedes son ahorita, señorita Fabiola, díganme. Una pregunta respecto a si la personalidad puede cambiar. Yo he escuchado que los tipos de personalidad de Briggs-Myers no pueden cambiar, tipo, por ejemplo, un introvertido no puede pasar a ser un extrovertido de repente o algo así, Ah, o bueno, si sí, es sí. posible de alguna manera. No. En esos hechos quizás no nos referimos a eso porque ahí hablamos de dos elementos también, por ejemplo, el temperamento y el carácter, ¿verdad? Acuérdense que nosotros somos también herencia, nuestros padres nos heredan cualidades físicas, pero también aspectos, por ejemplo, en cuanto a la personalidad, al ser, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no es que se va a ser un extrovertido, se va a ser introvertido, no. Pero va a modificar, por ejemplo, su manera de ser. Por ejemplo, si alguien es muy extrovertido y expresa todo de una manera rápida y es muy sociable, pero ya, por ejemplo, cuando yo ya logre tener, por ejemplo, una profesión y también a través de los años, va a saber en qué momento va a utilizar eso. Va a ver vamos a decir, esa adaptación. No va a cambiar en totalidad. Siempre va a ser extrovertido, siempre va a ser introvertido, pero va a haber ese pequeña adaptación al ambiente en el cual está. Va a haber ese ajuste. Dentro de algunos años, posiblemente, si nos hubiésemos visto en todo este ciclo de una manera constante, quizás yo los hubiese conocido así como son, en su manera de ser, y se termina el ciclo y dentro de unos 3 años yo los miro ya en la práctica, en el hospital, van a hacer lo mismo, ¿va? Pero van a haber ciertas modificaciones, ¿va? A esa situación, o ajustes quizá, ajustes a ese aspecto de la personalidad o de la manera de ser del ser humano. Siempre mantendremos la esencia. Si no, pues vamos a perder, yo diría, perderíamos nuestra identidad, ¿no? Perderíamos lo que somos como seres humanos, ¿no? Si fuéramos así. Seríamos también, vamos a utilizar esa palabra, seríamos raros también. No tendríamos como esa identificación como seres humanos, ¿no? Aunque
se pueden dar también los desórdenes de personalidad, porque ese es otro tema que también pues se puede dar, pero eso ya son situaciones que se pueden dar por varios aspectos también, ¿va? Aspectos orgánicos y también aspectos ambientales, ¿va? Que todavía no está muy claro en eso. Pero muchas gracias por lo que nos ha dicho la compañera. No es que vamos a hacer un cambio rotundo en cuanto a eso, sino que pueden haber pequeños ajustes o adaptación a lo que estamos viviendo en ese momento. Pero la esencia la vamos a siempre a considerar allí también. Gordon Allport también nos mencionaba, por ejemplo, nos mencionaba, siempre hay algunos elementos que tienen mucho que ver con esto, por ejemplo, la influencia social va también, va, que son temas sociales específicos. También el otro aspecto es el concepto de sí mismo y la interacción de la personalidad con la influencia social. Las situaciones influyen en la gente, pero influyen en los individuos de manera diferente, como reconoce el enfoque interrelacionista de la personalidad, lo que les he venido mencionando. Por ejemplo, una persona que es muy alegre, puede ser que en su trabajo no se ponga a reír siempre, ¿va? O esté riéndose a cada rato, o sea muy sociable o muy introvertido también, muy callado. Va a llegar un momento en que va a tener que, por el ambiente y por una serie de situaciones, nos van a ayudar a eso. Por eso la personalidad, decía él, es una organización dinámica dentro del individuo. Lo comprendo y lo explica de la siguiente manera. Por ejemplo, todos nosotros podemos ser, como también lo decía Jung, introvertido, extrovertido, pero que está allí en nuestra esencia y que nos hace ser seres individuales también. Pero, por ejemplo, tenemos las mismas vivencias, las mismas experiencias, ¿no? Y hablamos de los sistemas psicofísicos. Fíjense que Gordon Allport definió esa definición muy interesante en cuanto, decía él, que la personalidad es la organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su conducta, pensamiento y característica. Cada persona, decía, en esta definición fue elegida con cuidado. La personalidad es organizada, es estructurada, dinámica, con movimiento y cambiante, decía él. Con movimiento y cambiante. Psicofísica, implicada tanto a la mente como al cuerpo. Determinada, estructurada por el pasado, predispuesta por el futuro y características únicas para cada individuo. Así que no es que vamos a tener un cambio de personalidad, sino que, vuelvo a mencionar dos palabras, adaptación y ajustes a esa expresión. También Allport nos mencionaba, por ejemplo, el concepto, por ejemplo, de rasgo. Fíjense, rasgo es otra manera de poder explicar. De ese gran bloque de personalidad, vamos a decir, hay pequeños elementos que nos ayudan a poder comprender la personalidad, fíjense. No vamos a decir, es que yo soy de esa manera, definirme en un solo concepto. Quizás esa es la idea, ¿va? No definirnos en un solo concepto, sino a través de pequeñas explicaciones para hacer un todo de lo que es nuestra personalidad. Por eso dice que es un sistema neuropsíquico generalizado y focalizado, peculiar al individuo, con la capacidad para hacer muchos estímulos funcionalmente equivalentes y para iniciar y guiar formas consistentes de conductas adaptativas y expresivas. Así que mencionamos esa parte ahí. Todos podemos ser descritos, miren, como rasgos individuales que son poseídos por una sola persona. Rasgos comunes poseídos por muchas personas y rasgos únicos que solo existen dentro de un individuo
y tienen estatus como realidades psicofísicas también. Entonces, cada uno de nosotros, por ejemplo, todos podemos ser amigables. Pueden haber varios, muchas veces tenemos dos amigos que son amigables, pero hay uno que tiene una variable diferente en cuanto a la idea de ser amigo. Yo puedo ser amigo, pero no le doy la confianza a cualquiera. Entonces, ahí ya hay una pequeña diferencia también. Es común porque pueden haber varios que son amigables, pero va a variar en algún elemento que lo va a hacer diferente al que yo tenga. También vamos a decir que hay rasgos únicos que en alguna medida no los podemos quizás como medir, ¿va? Y que solamente lo tienen un grupo de personas, ¿va? Que son como bien entregados a esa cualidad. Menciono también, por ejemplo, voy a ir aquí en esta parte de, esta fue una investigación que hizo Gordon Allport a unas cartas escritas por Jenny Grown Masterson, donde ella dio una colección de 301 cartas y las empezaron a analizar, ¿va? Y empezaron a hacer el análisis de cada carta, y ella allí expresaba una serie de aspectos que le pasaban personales, las vivencias que tenía con otros, y entonces al final de eso llegaron a dar, estos son 8 rasgos que se lograron identificar, fueron un listado de adjetivos que describen los rasgos de personalidad que infirieron en ella. Por ejemplo, pendenciera, suspicaz, centrada en sí misma, independiente, autónoma, dramática, intensa, estética, artística, agresiva, cínica, mórbida y sentimental. Así que ahí logramos identificar pues estos elementos, y eso muchas veces nos pasa también en las redes sociales. Ya tenemos aquel amigo que tiene una característica, por ejemplo, de ser muy expresivo, muy sentimental, muy romántico, muy enojado, y así sucesivamente, ¿va? Entonces, muchas veces se hacen esas valoraciones. Voy a mencionar estos tres, la penetración de los rasgos. Allport consideraba, fíjense, Allport consideraba, por ejemplo, los rasgos como cardinales, centrales o secundarios, dependiendo de qué tan extensamente influyen en la personalidad. Los más penetrantes son los rasgos cardinales, los menos penetrantes son los rasgos secundarios. Los rasgos centrales, son los términos usuales que empleamos para describir a alguien. Por ejemplo, alguien es muy responsable, alguien es muy honesto, alguien es muy haragán, decimos, alguien es muy irresponsable. Son rasgos centrales, son los términos usuales que nosotros usamos en las personas. Por eso decía que son características que resumen la personalidad, se denominan rasgos centrales, los rasgos específicos varían de una persona a otra. Están los rasgos secundarios, estos describen formas en las que una persona es consistente, pero a diferencia de un rasgo central, no afecta a tanto de lo que hacen las personas. Por ejemplo, una persona puede ser muy estricta en su casa. Por ejemplo, hagan esto, si ustedes no hacen esto, qué barbaridad, ya los voy a castigar. Muchas veces alguien de la familia puede ser así, ¿va? Muy enojado, muy estricto. Pero un día le dice a usted, yo soy así, como él lo he descubierto, como he descubierto ahí estas cualidades. Ahora, yo le digo a Carlos, acompáñame, vamos a ir a hacer un mandado. Yo soy muy serio, muy enojado, así pero cuando salimos a la calle, el policía me para y me pide mis documentos. Entonces yo le saco mis documentos y le digo, discúlpeme, es que perdóneme, fíjese que no traje la licencia
se me olvidó, pero perdóneme, discúlpeme, yo no lo vuelvo a hacer. Entonces, es un rasgo secundario. Entonces, lo que hace es que varía, vamos a decir así, la situación en la cual puede salir. Allá en la casa soy muy enojado, muy estricto, pero cuando me presento ante la autoridad o ante mi jefe, soy muy bajo mi nivel a ese tipo de situaciones. Por otro lado están los rasgos cardinales, jóvenes. Los rasgos cardinales son rasgos bien, ¿cómo decimos? Bien profundos, marcan mucho. Por ejemplo, aquí hablamos, y les voy a buscar la definición, aunque aquí la tenemos. Los rasgos cardinales son tan penetrantes que dominan casi todo lo que una persona hace. Yo les voy a pedir, por favor, ahorita en el chat, ustedes me escriban ahí, me escriban qué piensan ustedes de Teresa de Calcuta y de Hitler. Cómo ellos los caracterizan en 2 palabras o 3 palabras a esas personas. Vamos a ver ahorita en este momento, eso nos va a servir como una asistencia. Fíjense. Entonces, Alport nos presenta eso. Vamos a ver, son 66 estudiantes. Necesito tener 66 mensajes ahí. ¿Qué piensan ustedes de Teresa de Calcuta o cómo describen a Teresa de Calcuta y a Hitler? Vamos a ver, en este momento se abre el chat para que ustedes puedan ponerlo ahí. Fíjense que los rasgos centrales y los rasgos, estas son... ¿Quién es Teresa de Calcuta? Sí, Teresa de Calcuta, ¿Quién es? esta persona que fue religiosa y que ayudó mucho a personas necesitadas, enfermos y más especialmente a personas enfermas. Bueno, si no sabe de ella, pues de Hitler creo que sí sabe más, ¿sí? Entonces, los rasgos cardinales, fíjense, vamos escríbanme ahí, por favor, ¿qué piensan ustedes de ellos? Fíjense, cada uno de ellos, no sé si los rasgos centrales, los rasgos secundarios y los rasgos cardinales, me di a entender, uno, cómo nos caracterizan en los rasgos centrales: responsables, honestas, haraganes, serviciales, que son los rasgos centrales. Los rasgos secundarios, pues, no afectan tanto a los rasgos tanto centrales pero tienen menor consistencia. Entonces, y un ejemplo de eso es, por ejemplo, personas que ante sus jefes son muy dóciles, pero ante, por ejemplo, sus familiares o sus hijos son muy, muy exigentes. Entonces, ahí vemos esas. Y los rasgos cardinales, oiga, aquí tenemos una definición de qué son los rasgos cardinales. Son, fíjense, es un rasgo cardinal es tan penetrante que domina casi todo lo que hace una persona. Todo lo que hace una persona. Es el rango eminente, la pasión dominante, el sentido maestro o la raíz de una vida, fíjense. Entonces, eso nos describe eso. ¿En qué sentido mencionamos eso, jóvenes? Por ejemplo, el caso de Hitler, él quería el poder a toda costa. No le importó nada, sino que él lo que quería era el poder. Por otro lado, Teresa de Calcuta, esta monja, hizo obra de caridad, ayudaba a los necesitados, hacía una obra tremenda, cosa que todo eso que ella hacía la hizo pues ganarse el Premio Nobel de la Paz, por el hecho de que cómo era su trabajo y cómo era admirada. Entonces, todo lo que ella hizo, lo hizo en base a ayudar a los demás, enfocarse en ayudar a los demás. Entonces, es un rasgo bien marcado, bien penetrante, que rige todo el mayor comportamiento. Por ejemplo, alguien quiere el poder, no le importa qué hacer, cómo hacerlo, lo va a tener y lo va a tener, pues. A ese tipo de personas
Se le llama rasgos cardinales. Oiga, y no son muy comunes. Fíjense, oiga, yo le voy a leer por aquí una definición de un libro. Un ejemplo sería una ansia extrema de poder, tan intensa que casi cualquier acto del individuo puede encontrarse gobernada por tal deseo. Alport creía que las disposiciones cardinales son bastante raras. No obstante, algunos personajes históricos, tales como Napoleón, han sido descritos como poseedores de una disposición cardinal como el ansia de poder. También el caso de Hitler, que lo hemos mencionado allí. Así que esa sería parte de la explicación de los rasgos. Voy también a mencionar también el desarrollo o cualidades de una persona, por ejemplo, madura, vamos a decir ahí también, miren jóvenes. Todo esto también nos lleva a esos aspectos, por ejemplo, de una persona que es, por ejemplo, una definición de madurez también. Por ejemplo, el sentido del yo, la autoidentidad, la valoración del yo, la extensión del yo, la autoimagen. Todos estos elementos pues nos llevan a etapas del desarrollo. En primer lugar, también otro ejemplo es cómo nosotros vamos, ¿cómo se llama? Madurando. Quizás una explicación más o menos de lo que es lo de Erik Erikson también, ¿va? De las etapas que él experimentaba también, jóvenes. Con eso pues estaríamos terminando la parte de Gordon Allport. Quizás me puedo quedar muy corto en esto que he mencionado. La personalidad de Erik Erikson. Fíjense, Erik Erikson, otro teórico que nos hablaba sobre muchos aspectos también. Él era muy influenciado por dos figuras, fíjense, la figura de Sigmund Freud y la figura de Marx. Entonces, ahí pues vemos esa, ¿cómo se llama? Esa explicación de lo que era Erich Fromm. Erich Fromm, fíjense que nació en Frankfurt, Alemania, en 1900, siendo hijo único de una familia judía, profundamente ortodoxa. A la edad de 13 años, Fromm comenzó a estudiar el Talmud, cultivando un interés en la literatura religiosa y una admiración hacia el místico alemán maestro Juan Edgar. Vamos a ver cómo están, ya están, nos faltan solamente 4 mensajitos de algunos compañeros ahí. Es claro que las primeras experiencias religiosas de Erich Fromm dejaron una huella distintiva en su personalidad y en su obra. El tono moral y comprometido de sus escritos tiene una cualidad que ha sido descrita como una idea de los profetas del Antiguo Testamento, fíjense. Estaba muy interesado en la religión y tanto sus primeros escritos como los últimos reflejan esa atracción. Fíjense, Fromm escribió poco acerca de su infancia. En sus pocos comentarios describió que su vida familiar infantil había sido tensa y reconoció que era probablemente que sus padres fueran neuróticos. Su madre era propensa a la depresión y su padre un comerciante independiente taciturno y ansioso en exceso. Fíjense, Fromm tenía 14 años de edad cuando estalló la Primera Guerra Mundial y estaba impresionado de cómo el ser humano actúa, se comporta de una manera, vamos a decir, violenta, agresiva, fíjense. Entonces, él se quedó sorprendido de cómo era eso. Casi al punto de quedar abrumado por la irracionalidad de la conducta humana, tal y como se mostró en esa guerra también. Erich Fromm fue entrenado en el análisis de Múnich y en el Instituto de Berlín y fue uno de los primeros analistas que se identificaron también.
También mencionamos también su teoría, fíjense. Él hablaba de algunos mecanismos de escape que el ser humano tiene. Ya expliqué esta parte aquí. Los mecanismos de escape de la libertad. Fíjense, Fromm identificaba 3 mecanismos de escape de la libertad comunes. En primer lugar, el autoritarismo, la destructividad y el conformismo autómata. Estos son resueltos problemas subyacentes de la soledad, sino que solo los enmascaran. ¿Se acuerdan de los mecanismos de defensa de Sigmund Freud? Bueno, él mencionaba estos elementos. El autoritarismo, fíjense, el individuo busca escapar del problema de la libertad adheriéndose a formas nuevas de sumisión o dominación. Entonces, y el autoritarismo puede asumir ya sea una forma masoquista o una sádica, fíjense. Entonces, allí miramos, ¿se acuerdan de algunos aspectos de Karen Horney cuando ella hablaba de acercarse, ir en contra y alejarse? Pues estas son algunas maneras que también podríamos explicarlo también. Fíjense que el masoquista, estos individuos se sienten inferiores e impotentes y permiten que otros los dominen. ¿Cuánta gente permite que otros los abusen, los maltraten? Y está el sádico. El sádico es aquel que daña a otros. Oiga, el sádico es aquel que, como mencionamos aquí, jóvenes, las personas buscan dominar y controlar la conducta de los demás. En cualquier de los casos, la raíz de la tendencia proviene de la incapacidad para soportar el aislamiento de ser un yo individual, fíjense. O sea, siempre buscamos cómo satisfacer al otro a través de qué? De acercarnos a alguien, de nosotros someternos, decía él, o que otros nos sometan. ¿Cuánta gente vive hoy así, va? ¿Por qué no dejo esa relación? Porque él me ama, decimos, o ella me ama, pero es todo lo contrario. No somos felices, las personas no disfrutan porque siempre están en una situación de zozobra. Por otro lado, hay otros que buscan la libertad dañando a otros, sometiéndose a otros. Entonces la destructividad, los autoritarios viven una dolorosa existencia. Y está la conformidad autómata, que son los autoritarios que, ¿cómo se llama? Son como aquellos que cambian sus posturas y las disfrazan, ¿cómo se llama? Buscan, son libres de su propia persecución a través de una jerarquía de autoridad. Estos jóvenes dejan de ser ellos mismos y adoptan la personalidad propuesto por su cultura. Entonces, siempre viven pensando en eso. Existen algunas familias también, familias simbióticas y familias apartadas. Y él mencionaba algunas orientaciones de carácter y relaciones de amor. Por ejemplo, la orientación receptiva. Estas son personas que esperan conseguir todo de afuera, que les llegue, pero ellos siempre están pensando en que lo de afuera es lo mejor y que ellos no tienen nada que dar. Está la relación explotadora. Estas personas explotan, explotadoras como las receptivas piensan que todo lo que está afuera es bueno, pero no esperan recibir nada bueno de los demás. Por consiguiente, toman las cosas a la fuerza. Se aprovechan de los demás. Y está la orientación acaparadora, que son estos fulanos o estas personas que acumulan, tienden a mantener consigo esas cosas, reprimen. Las emociones no las dan, pero sí esperan y acaparan todo eso. La orientación de venta o mercantilista, esta orientación espera vender al mejor postor. ¿Cómo es esa persona? Entonces, en alguna medida
se disfrazan para acoplarse a este tipo de situaciones. Y Fromm mencionaba que la orientación productiva era una de las que quizás deberíamos de buscar como seres humanos, porque esta no tiene máscaras, es una persona que es sana en su personalidad, no es acaparadora, no es receptiva, y si en alguna medida puede dar, lo da, si puede guardar, lo hace, pero de una manera correcta. Entonces vemos esa parte ahí. Vamos a también están los biófilos, que son aquellos amantes de la vida, que son personas que buscan adaptarse a la vida. Están intentando vivir, son amantes de la vida, disfrutan de la vida. Pero están los necrófilos, que son amantes de la muerte. Hoy en la actualidad, y él lo mencionaba con el hecho de la guerra, la Primera Guerra Mundial, había gente ¿cómo se llama? Que disfrutó esa experiencia. Igual como hoy en nuestros tiempos, jóvenes, hay gente que hace negocios de la muerte. Le gusta ver el caos, le gusta ver gente morir, le gusta ver ese tipo de situaciones. Cuando hay grupos que promueven la muerte de una manera tremenda. No solamente lo miramos hoy en esas noticias de gente que le quita la vida a otro en cantidades tremendas. Nos quedamos asustados. Pero hay otros ahí que pagan, que invierten en este tipo de conducta. Tienen una atracción pasional de todo lo que es muerte, destrucción, podredumbre, enfermizo también. Lo que él miró en la Primera Guerra. Hay gente que está bien, pero quiere quitarse la vida. Claro, ahí hay otros elementos también que podríamos analizar, pero vemos esa cultura de muerte. Entonces, mejor quizás intentemos amar la vida en todos los sentidos también. Bueno, vamos ahora a hablar de la relación médico-paciente, jóvenes. La relación médico-paciente. La relación médico-paciente, en este momento, voy a ver aquí. Otra preguntita para que me escriban ahí, por favor. ¿Qué significa para ustedes la relación médico-paciente, jóvenes? Escríbanmelo por ahí. ¿Qué significa para ustedes la relación médico-paciente? Escríbanlo, por favor, jóvenes. O si alguien quiere comentar eso. Bueno, ya lo estamos escribiendo allí. Muy bien. Excelente. Vamos, escriban, por favor, que es parte de las actividades que estamos haciendo. Ya no tenemos actividad fuera de... Muy bien, excelente. Fíjense, la relación médico-paciente, jóvenes. Fíjense que la relación médico-paciente pues tiene un aspecto psicológico bien importante. Por ejemplo, Freud fue el primero en analizar la importancia del papel de la relación psicológica entre el individuo y el paciente. Él decía que la palabra tiene un poder. También el concepto de droga. La otra, el efecto placebo. Y la otra es el aspecto de enfermedad orgánica más enfermedad psicológica.
No solamente es el hecho de tratar la enfermedad como tal, sino también la relación médico-paciente. Y aquí damos una definición, mire, como la interacción que se produce entre un agente de la salud con una necesidad de asistencia con el objetivo de diagnosticar, curar, mejorar sus condiciones de salud o prevenir la enfermedad. Cuando hablamos de esta parte de la relación médico-paciente, pues nos referimos a la parte de hacer el bien. Ese es al final el objetivo, hacer el bien. Pero antes que el bien sea hecho, debe ser apetecido o querido también. Debe ser apetecido y querido. Debe tener ese elemento ahí bien importante, ¿va? Algunas características, miren, joven. La primera, de igual a igual. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, está el paciente y está el médico. Es una relación de igual a igual. Digo en el sentido de transmitir información. El encuentro de dos confianzas. Por un lado, el paciente tiene la confianza de que se pone en las manos de un médico que conoce, y la otra, la confianza del médico en toda la información que él ha adquirido y la experiencia que él ha adquirido. Entonces ahí vemos dos responsabilidades. También hablamos también de los tipos de relación médico-paciente. La primera es el paternalista. Este busca que las intervenciones las reciba y sean necesarias las que garanticen la salud del bienestar. El otro aspecto es el modelo informativo. Esta es toda la información relevante para que pueda elegir la intervención que desea, tras la cual el médico la llevará a cabo, o sea, le transmite todo lo que el paciente tiene, desde los detalles más mínimos, de las intervenciones que pueda tener, de los riesgos que pueda manifestar, o sea, es un modelo informativo. El otro es el modelo interpretativo. ¿Qué es lo que el paciente quiere? ¿Qué le conviene al paciente? Aquí determina los valores del paciente y qué es lo que realmente desea en ese momento. Puede ser que el paciente llegue con alguna idea quizás no muy correcta y entonces el médico pues brinde esa información, ayuda a elegir de entre todas las intervenciones médicas las disponibles, aquellas que satisfacen sus valores también. Por otro lado también el modelo deliberativo. Aquí es, ¿cómo se llama? De todas las alternativas que están relacionadas con la salud, ¿cuáles son las mejores? Puede ser que el paciente quiera algo rápido porque le han contado, le han dicho que un tratamiento médico que es, por ejemplo, una cirugía que es rápida con alguna técnica, pero el médico diga, no, mire, esa no le conviene porque usted no está apto para eso. Eso implica, pues, ponerlo en riesgo en su salud por la enfermedad que usted tiene. Entonces estamos deliberando. También el paciente dice, no, es que yo no estoy de acuerdo, yo quiero algo rápido, yo quiero estar ya trabajando, tengo un viaje pronto, yo necesito salir adelante. Entonces el médico dice, no, mire, se puede hacer, pero está que es como lo que se le recomienda por su salud, su condición y también por su economía también. Entonces ahí es la parte de poder convencer a otros. Existen algunos problemas que se pueden dar en la relación, algunos fenómenos que se pueden dar en la relación médico-paciente, que es la transferencia, que es la relación afectiva, en parte consciente que desarrolla el paciente hacia el médico, en el cual suele revivir diversas reacciones. Siempre hay una persona o un médico con el que uno más se identifica. Eso se llama transferencia. ¿Por qué? Porque tiene un trato especial, porque conoce muy bien de la temática, ¿va? Entonces existe una transferencia positiva y una transferencia negativa. La primera tiene que ver con cómo el paciente se siente.
da al paciente una sensación de seguridad, disminuye su miedo, ansiedad, pero está la transferencia negativa. En este caso, la actitud del enfermo ante el médico es de desconfianza. Muchas veces hay personas que llegan o pueden tener desconfianza, por ejemplo, ante un médico que tuvo un hecho hace algunos años, por ejemplo, de mala praxis. Y entonces, si eso se ha divulgado y entonces le llegan a contar, posiblemente va a llegar con esa actitud, ¿va? Y si no hay opciones, porque muchas veces en los centros médicos dicen, bueno, este es el único que lo puede a usted ayudar, ¿va? No hay otro, así que si le gusta, está bien, y si no, pues usted decide qué hacer. Pero llega el paciente y mira al doctor que ha escuchado esa historia y ya se pone como, por ejemplo, desconfianza, enfado porque no quería que le tocara, irritabilidad, exigencia, mire, no me vaya usted, y empieza a tener ese diálogo ahí. También se da otra responsable en la relación médico-paciente son los familiares, joven. La parte de los familiares también, porque siempre ante una situación médica o puede estar el esposo, la esposa o los hijos. Entonces también hay que tomar en cuenta ese elemento tan importante. Por otro lado, también existen algunos problemas en la relación médico-paciente. Por ejemplo, algunas políticas que pueden existir que pueden entorpecer o hacer más difícil el punto de la medicina. Está también ver la medicina como un negocio. Esto pues, lamentablemente, pues esto siempre se va a dar. Lo vimos ahora, no lo digo yo, lo dice las noticias también. Por ejemplo, aquellos países desarrollados versus países en su desarrollo en cuanto a la vacuna. Países que ya a esta altura pues ya vacunaron a la mayoría de su población, pero países todavía en vías de desarrollo, todavía pues no han salido, no han llegado ni a la mitad de vacunas de la población, ¿va? Porque muchas veces pues se puede considerar ese elemento también. Hay gente que dice que el dinero, ¿va? El dinero. Lo otro es la desaparición de la palabra, el compromiso que cada uno de los dos adquiere, tanto el paciente como el médico. El paciente dice, el médico dice, mire, voy a hacer el trabajo que yo puedo hacer, digo, pues con el acierto, la profesión que tengo, los conocimientos que tengo. Y usted debe de confiar en eso. Por otro lado, el paciente dice también la palabra, yo voy a seguir sus lineamientos. Entonces, más de alguno va a fallar en ese compromiso de la palabra. También hay algunos aspectos legales, pues considero que siempre está el aspecto legal para poder responder. Por ejemplo, ya hablamos del beneficio, la no maleficencia, también en cuanto a esto también, o sea, la mala intención. El objeto y las características de la historia clínica hace que se convierta en el documento médico legal, que recoge toda la relación médico-paciente y todos los actos médicos y sanitarios. Y también, pues, la ley también respalda este aspecto también. Existen algunos principios que rigen esa relación médico-paciente, por ejemplo, el valor intrínseco de la persona, el paciente y el médico como persona también, o sea, son elementos también que se deben y el significado de la situación terapéutica desde la bioética también. También la importancia de la relación médico-paciente también es algo que se debe de considerar también. Y hay otro elemento también que es, por ejemplo, la institución también, a la cual muchas veces se ve también en relación. Entonces, estos son la relación médico-paciente, jóvenes. Pasemos al último, que es la iatrogenia. La iatrogenia.
Ahorita la comparto, jóvenes. La iatrogenia. En este momento comparto, jóvenes. La iatrogenia también, por su alta, jóvenes, complejidad durante la atención médica, se pueden producir una cantidad de incidentes, es decir, circunstancias o actos no intencionados ni esperados que pueden causar o han causado daño. Algunos, por ejemplo, no alcanzan al paciente, otros sí, pero no causan daño. Y otros lo hacen y sí causan daño. Fíjense. 3 características que podemos identificar ahí. Los que no alcanzan al paciente. Esto puede ser, por ejemplo, que en alguna medida le cambien de horario, pues, de comida, por ejemplo, o que, por ejemplo, lo cambien de área al paciente, porque, por ejemplo, no estaba el clima adecuado o había quizás una fuga de algo. Entonces, y que si se hubiese seguido esa situación, posiblemente le hubiera causado daño al paciente. Y lo trasladaron y el problema siguió allí en esa área, pero a los pacientes los trasladaron a otra área. Entonces, y están los otros que sí, les causan daño. Perdón, pero no causan daño. O sea, por ejemplo, el hecho que no les den un medicamento al momento, que en la hora que les tocaba, y entonces tuvieron que dárselo 3 horas después. Pero al final, pues no le causaron daño al paciente. Por otro lado, sí hay daños que los alcanzaron a los pacientes y les trajeron un daño. Por ejemplo, el hecho de dejarles algún instrumento o algún objeto en la operación. Entonces, eso definitivamente a los días posiblemente van a presentar una situación complicada de salud, como ustedes vieron hace poquito en las noticias de un caso similar al que les he contado. También por su alta complejidad, durante la atención médica se producen numerosos incidentes, ¿va? Es decir, circunstancias, ¿cómo se llama? O actos no intencionados ni esperados que puedan causar o han causado daño. También eso también tenemos que considerarlo también. Entonces, no es fácil, jóvenes, distinguir los eventos adversos evitables de los inevitables. Entonces, no podemos decir, lamentablemente, pues el ser humano, cuando un ser querido le pasa algo, siempre buscamos un culpable. Aunque el paciente esté grave. Y yo quisiera, no sé si ustedes vieron la noticia de la señora que murió en el Seguro Social y que acusaron pues a los médicos de allí y la señora pues la llegaron a atender después de 3 horas. O sea, atenderla, digo, pues ya hacerle el informe pues, de que falleció. No sé si ustedes han escuchado esa noticia, jóvenes. ¿Alguien la ha visto? Perdón, ¿qué dijo? Sobre una noticia de una señora que murió en el hospital del Seguro Social y que al final se creó un gran problema y no sé si las noticias, bueno, en las redes sociales dicen que despidieron o castigaron al médico, a los médicos que estaban ahí. No sé si ustedes han Por escuchado negligencia. por no atender a la persona. Yo recuerdo haber oído una historia
similar de que se murió en la silla donde esperan, algo así. No, este caso fue de una señora que murió en el taxi. Entonces, como que al final no llegaron pronto a ayudarla, y a la vez también, cuando murió, no hicieron nada por apresurar ese proceso, pues, sino que ahí pasó como 3 años, 3 meses, perdón, 3 horas la señora. Entonces, ahí pues vamos a decir, pues, si nos ponemos desde los dos ángulos, aunque es difícil, por ejemplo, la familia molesta, pues, por el hecho de que no le dieron pronta ayuda a su familiar. Por otro lado, también la molestia, pues, del hecho de los pacientes. Y por otro lado, pues, el comportamiento del médico o de los médicos, pero quizás habría que ver que habían otros casos quizás que requerían más ayuda. Bueno, aquí estamos suponiendo. Pero ahí, miren, vemos esas situaciones, ¿no? Son eventos que se pueden evitar o no se pueden evitar. ¿Cómo va a estar, cómo puede saber el familiar que va a morir su pariente, ¿va? Y cómo también va a saber el médico que esa persona va a llegar en esas condiciones, ¿va? Entonces, no sé. Aparte, también hay un protocolo, hay hay una cantidad de protocolos que nos llevan, pues, a responder ante ese tipo de situaciones. Entonces, son errores que se cometen por hacer algo incorrecto. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ya llevaron ética ustedes o van a llevar el otro ciclo ética? No, no la llevo. Hasta el otro Del otro ciclo. ciclo. Hasta el otro Bueno. ciclo. Pero yo no sé si ustedes han investigado o ustedes han escuchado. Por ejemplo, si ustedes como médicos van en la calle y ven un accidente, ¿ustedes pueden intervenir? ¿Podrían intervenir? Sí, ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí se podría. sí. ¿Sí? ¿Pero por qué me lo dicen? Porque ustedes, por ser médicos, tienen esa responsabilidad. No es no sería como una obligación si no nos piden la ayuda, pero si sale nosotros a hacerlo, sí. Sería obligación moral. Bueno, pues, ¿y si muriera esa persona en sus brazos? Pues no moriría tan arrepentido porque intenté hacer algo. Pero Solo Me que lo quedé de malo brazos es que cruzados. a veces la familia igual, o sea, como que no tratan de entender que a veces uno no es el que tiene la culpa, ¿verdad? Eso sería así, porque incluso de ahí se dan problemas legales. a eso vamos, a eso vamos. O sea, ¿deberían de hacerlo o no deberían de hacerlo? Mi moral Yo me siento diría. que Pues, en sí se parte pudiera, pero depende de la no, vocación no de se cada debería. quien. Vamos a primero la señorita y después el compañero. La señorita que acaba de terminar de hablar, dígame. Yo siento de que ahí depende también de la vocación que tenga cada persona para poder intervenir. Y pues si uno va a intervenir en un caso así, tiene que saber que en algún momento pueda tener consecuencias, pues porque, como dijo la compañera, hay familias que cuando las cosas no salen bien, pues el culpable es uno. Muy bien. Compañero, dígame usted. Yo estaba pensando que como humanos, ver que otra persona lo necesita, creo que nosotros, fuera nuestro instinto, fuera como de ayudarlo. Pero ya hablando así como de cosas legales y así, digamos, nosotros intervenimos como futuros doctores que seríamos al ver una situación así, pero siempre hay problemas legales. En este caso, nosotros no estuviéramos como activos en ese momento o en turno, por decirlo así, para poder intervenir. Entonces ya fuera como algo, un problema más serio si el paciente se nos muriera en nuestras manos cuando no estábamos como en servicio, por decirlo así. Muy bien. Por eso es bien importante, quizás, como vayamos ustedes en la carrera, se van a ir dando cuenta de estos elementos que, vamos a ver, son aspectos secundarios, pero que en una medida tienen mucha importancia. Entonces, ya hablando en la actividad médica, pues ya en el oficio, ya en el trabajo, se dan este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, se pueden atribuir a errores médicos dentro de un hospital, dentro de un centro de atención.
Son errores que se cometen por hacer algo incorrecto, por comisión, ¿va? O por no hacer lo correcto por omisión. Pero otros, como se explica más adelante, son virtualmente consustanciales a los procesos de diagnóstico o a los tratamientos. Por aquí creo que tengo un comentario, vamos a ver. Ah, muy bien, Henry, muy bien. Ahí encontramos es un dilema complicado, pero que yo quizás se los puse así bien, en esas circunstancias muy extremas. Que ustedes en su momento, cuando lleguen a ser médicos, ustedes van a valorar de acuerdo a lo que han venido aprendiendo y todas las experiencias que ustedes van a ver, ustedes van a saber si intervienen o no. Entonces, ahorita pues solamente es un ejercicio mental y que quizás nos llevaría a investigar un poquito sobre estos elementos también. Entonces, estos son aspectos que nos llevan a llevar a ese tipo de situaciones. Por eso la iatrogenia es un daño a la salud causado o provocado por un acto médico involuntario. Ahora, términos griegos como iatros, médico, y genus, generado, es decir, aquello que genera el médico, pero cuando lo que produce es daño, es decir, un efecto adverso. Hay algunos otros términos, por ejemplo, efectos adversos, indeseados, complicaciones, errores, negligencia, fallos, riesgos. La etimología del término iatrogenia ayuda a reconocer que todas las intervenciones médicas y sanitarias tienen pros y tienen contras. O sea, el acto médico, porque el detalle es que ustedes no están tocando objetos, cosas, materiales, no, están tocando personas, ese es el detalle. Que van a salir cosas buenas, va a haber algo bueno, también cosas malas. Los riesgos y beneficios, que no es posible garantizar absolutamente a nadie. La medicina es la única profesión que mantiene este término, también vamos a mencionar ahí. Fíjense que hay como un dilema también en cuanto al lema hipocrático, que es lo primero, no hacer daño. Pero debe entenderse esto como un principio rector. O sea, ese es el punto principal. Ahora, no como un precepto, pues, no como una situación, y con eso no justificamos algún error, sino que puesto que de un primero no hacer daño, puede también derivarse para ello no hacer nada también. Lo que yo les preguntaba de ver una situación de las que les he comentado. Yo sé que tengo que ayudar, lo que tengo que es evitar que siga el daño en esa persona, pero también o me quedo paralizado. Para ello, no hacer nada que podría ser todavía peor, pero ahí hay que haber también otro tipo de implicaciones. Quizá la respuesta no es tan fácil, jóvenes. ¿Qué aspectos hay que mirar en esto? Primero, algunas organizaciones hablan de determinar la magnitud del daño y el número y tipos de eventos adversos también. Entender las causas, encontrar soluciones para conseguir que la atención sanitaria sea más segura, evaluar el impacto de las soluciones en situaciones de la vida real. Y aquí hay algunos factores de iatrogenia, que son inexperiencia, improvisación, lo agresivo del aspecto quirúrgico, exámenes insuficientes, médicos especialistas, indicaciones incorrectas, errores de técnica, descuidos, mala vigilancia del preoperatorio y la falta de escrúpulos también, que también se van a ver en este tipo de situaciones. Por ejemplo, hay alguna iatrogenia por acción, que las acciones imprudentes de principiantes, aspectos irracionales pueden conducir a daño grave del enfermo, la iatrogenia por omisión y la iatrogenia por el mismo paciente también, jóvenes. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar aquí. Terminamos, ¿se acuerdan cuando nos conocimos por primera vez? Ahora pues estamos ya terminando las clases, así que un gustazo.